Saludos desde Euronews. Les ofrecemos ahora las noticias destacadas de este miércoles 5 de diciembre. Son los hechos clave que han definido la actualidad. Se los mostramos ahora en Euronews hoy. Estos son los titulares. Los chalecos amarillos reclaman un impuesto a los franceses ricos. Es el próximo pulso que le echan al gobierno que preside Emmanuel Macron. La manada recibe una sentencia socialmente contestada. El tribunal niega que hubiera agresión sexual, solamente reconoce abusos. Frente Polisario y Marruecos se han sentado cara a cara en Ginebra bajo el amparo de la ONU. Hacía 6 años que no se reunían para tratar del Sáhara Occidental. El cambio climático llega a Siberia. Hay fachadas de edificios que se desmoronan y cimientos que se hunden. La capa de hielo sobre la que se asientan se convierte en inestable. Los chalecos amarillos reclaman que los franceses con un patrimonio neto imponible superior al 1.300.000 euros paguen el impuesto sobre la fortuna. Ese mismo impuesto que el presidente francés Emmanuel Macron suprimió. Otro pulso en marcha. Demasiado poco, demasiado tarde, claman prensa y oposición, después de que el gobierno francés haya anunciado una moratoria en las tasas sobre los carburantes para tratar de salir de la crisis de los chalecos amarillos y evitar un nuevo estallido de violencia como el del pasado sábado. Si la mayoría política no consigue convencer a los franceses, es que nosotros tenemos que cambiar algunas cosas. Esa cólera habría que estar sordo o ciego para no verla y oírla. Ninguna tasa merece la pena si pone en peligro la unidad de la nación. Ante una Asamblea Nacional hostil, el primer ministro Édouard Philippe trató de explicar las medidas. Quedará en suspenso durante 6 meses la nueva tasa sobre los carburantes. No habrá subida este invierno del gas ni la electricidad y tampoco se endurecerán, como estaba previsto, los controles anticontaminación de los vehículos. Señor primer ministro, si su única respuesta consiste en posponer las tasas Macron sobre los carburantes, eso significa que usted no ha comprendido aún la gravedad de la situación. El anuncio de hoy condena a los franceses a unos meses de libertad condicional. Pero lo que le piden no es una suspensión, sino la anulación de las tasas sobre el carburante. Señor primer ministro, muy poco y muy tarde. Señor primer ministro, trop peu, trop tard. 7 de cada 10 franceses creen que los chalecos amarillos deberían ahora suspender la movilización, pero muchos anuncian su intención de continuar la lucha. Mi padre fue minero. Siempre trabajó duro. Estuvo en mayo del 68 y no me avergüenzo. Gracias a mayo del 68 obtuvimos un 30%. Y ahora Macron tiene que escuchar al pueblo, porque usted no escucha al pueblo, porque en Francia hay miseria. En las redes sociales los llamamientos se multiplican para seguir con la protesta y llaman a una nueva manifestación de la ira el próximo sábado en París. Los estudiantes, furiosos por la reforma de la educación secundaria, también agitan las calles. Y es que la crisis de los chalecos amarillos ha servido para cristalizar un malestar más profundo entre los franceses. Los chalecos amarillos han convertido sus reuniones en círculos de debate en donde se plantea el próximo reto al gobierno francés. Cada grupo de chalecos amarillos propone y discute. Las protestas de los chalecos amarillos abarcan todo el hexágono. Hemos estado en Lille, en el noreste de Francia, punto de tránsito para el tráfico internacional. Los chalecos amarillos representamos a la gente. Habrá un partido, estoy seguro. Estamos obligados a escuchar a la gente. Estamos hartos de que sean las élites, los tecnócratas, que no pueden saber qué sentimos las personas que se levantan temprano, que trabajan duro o que son discapacitadas y no reciben ayuda. Estamos hartos. Ahora lo que necesitamos son representantes de nuestra situación. Nuestra corresponsal Annelise Borges ha pasado la noche en este campamento de las afueras de Lille para conocer de primera mano sus reivindicaciones. Este movimiento ha demostrado que Francia no se está librando de un fenómeno que ha ocurrido en otros países, como Italia e incluso Estados Unidos, donde las clases medias y bajas se han sentido cada vez más excluidas de la globalización, del impacto social y económico que la globalización ha tenido en las sociedades. Estas son las personas de las zonas periféricas, dicen que quieren ser vistas y oídas.
Lo cierto es que los chalecos amarillos están haciendo tanto ruido que finalmente han sido escuchados. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra cree convincente el testimonio de la víctima de violación por la manada, niega en la sentencia que hubiera agresión sexual. Únicamente reconoce abusos. Otra sentencia de la Judicatura española que es contestada desde amplios sectores sociales. En España se confirma la pena de 9 años de cárcel para los miembros de la manada. El Tribunal Superior de Navarra ha ratificado la condena por abuso sexual contra una joven durante los Sanfermines de 2016. 9 años de prisión. Una pena impuesta por la Audiencia Provincial el pasado abril y que había sido recurrida por los 5 acusados. Aquel fallo, que no apreciaba intimidación y por lo tanto no condenó a los 5 sevillanos por agresión sexual, desató una oleada de indignación y protestas en toda España. Ahora el fallo del Tribunal Superior de Navarra, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, incluye un voto particular de 2 magistrados que pedían 14 años de cárcel para los acusados al considerar que sí hubo agresión sexual. Los miembros de la manada se encuentran en libertad provisional desde finales de junio. Su liberación volvió a sacar a la calle a miles de españoles. Los saharauis sufren desde hace 43 años un conflicto armado con Marruecos, hasta ahora sin salida política. Frente Polisario y Marruecos se han sentado cara a cara en Ginebra bajo el amparo de la ONU. Hacía 6 años que no se reunían. Reunión en Ginebra por el futuro del Sáhara Occidental. Bajo la mediación de Naciones Unidas y tras 6 años sin mantener conversaciones, Marruecos y el Frente Polisario se ven las caras en la ciudad suiza en busca de nuevos pasos que resuelvan el conflicto que mantienen desde hace más de 40 años. Recientemente Euronews entrevistaba a ambas partes, ninguna de las cuales parece muy dispuesta a ceder en sus pretensiones. Para Marruecos, la cuestión clave de un posible referéndum en el Sáhara Occidental es simplemente inviable. Siempre me preguntan por el referéndum, pero el electorado no ha podido ser definido por Naciones Unidas, explicaba el presidente del Grupo de Amistad Parlamentario Marruecos-Unión Europea. El enviado especial de la ONU ya ha dicho que celebrar un referéndum es una utopía, porque ¿quién es quién? La población que hay en los campos de Tinduf nunca ha sido inscrita por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y no tienen carné de refugiados. Nunca se les ha preguntado si querían volver. Esta pregunta nunca se ha hecho. Argelia y Mauritania también se sientan en una mesa redonda en la que el Frente Polisario no saldrá de su eterna postura, que no es otra que la de un referéndum en la antigua colonia española. Son 43 años de conflicto con lo que todo conlleva, de sufrimiento, ¿no? de situaciones difíciles que está viviendo la población saharaui, está dividida. Pero bueno, el pueblo saharaui resiste, lucha y está convencido de que todo el tiempo que haga falta hay que luchar y seguir luchando hasta conseguir los derechos legítimos a la autodeterminación y a la independencia. En 1991 la ONU estableció en este territorio la misión de paz MINURSO, encargada de facilitar la celebración de una consulta de autodeterminación. Si bien el Consejo de Seguridad ya ha cortado el mandato de esta misión a 6 meses, con el fin de presionar a ambas partes del conflicto a llegar como mínimo a algún tipo de entendimiento. Decir calentamiento global es referirse a algo que, pese a ser tan urgente como vital, es visto por algunos como lejano. Mientras sigue en Polonia la cumbre del clima, hay realidades que sacuden y confirman la gravedad del fenómeno. Si decimos que en Siberia tienen calor, sería una exageración, pero es más grave aún. La capa de hielo permanente milenario sobre la que han construido casas y ciudades enteras pierde dureza y consistencia. Lo que era hielo sólido, duro, pétreo, ya no lo es. Hay fachadas de edificios que se desmoronan y cimientos que se hunden. Yakutsk, en Siberia, es una de las ciudades más frías del mundo, con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Y también es la más grande construida sobre permafrost, una capa mineral cimentada por el hielo. Pues bien, Yakutsk está ahora mismo en serio peligro a causa de un cambio climático que está derritiendo este suelo congelado sobre el que se sustentan sus edificios. Muchos de ellos presentan ya inquietantes grietas y roturas.
Hace más o menos un año que el edificio comenzó a inclinarse y a hundirse en el suelo, nos cuenta Eduard Romanov, constructor. Se ha inclinado unos 40 centímetros y como resultado, esta fachada también ha comenzado a hundirse. Y uno de los elementos de los cimientos del edificio ha comenzado a desmoronarse. Muchos de los edificios de esta ciudad de 300.000 habitantes están construidos sobre permafrost, que solo es estable si el agua está helada. Pero según los datos, la temperatura de la ciudad ha aumentado 2,5 grados en la última década, lo que afecta directamente a las viviendas, las carreteras y las tierras de toda la zona. Ahora estamos usando vigas de al menos 16 metros en lugar de las de 8 metros, explica el legislador regional Vladimir Prokofiev. Así que para nosotros es muy sencillo explicar por qué estamos tan alarmados por el calentamiento global. Debido a este calentamiento global, estamos siendo testigos de la degradación y la destrucción de nuestro permafrost. Según las estimaciones, Rusia es el país que más está notando el cambio climático, calentándose más del doble de rápido que el resto del mundo. Datos alarmantes para poblaciones como la de Yakutsk, que literalmente se vendría abajo sin el hielo. Fortificar fronteras, levantar muros, hay toda una historia de la arquitectura militar que muestra que es una especialidad. Pero tan viejo es poner un obstáculo como burlarlo. Es el caso de algunos inmigrantes que esperan en México a un paso de entrar en Estados Unidos. Desesperación, necesidad de sobrevivir, familias enteras con niños pequeños intentan entrar en Estados Unidos como sea. Para muchos migrantes de la caravana que esperan en la frontera con Estados Unidos, la paciencia se acaba. La búsqueda de una vida mejor para ellos y para sus hijos, en el caso de los que son padres, es más fuerte que ninguna valla o muro. Todo sacrificio valdrá la pena, primeramente Dios. Esta madre hondureña se cuela junto a su hija por un túnel excavado bajo la frontera de metal. Aunque tiene pocas esperanzas de no ser descubierta, le merece la pena intentarlo. No llegará muy lejos. Las patrullas fronterizas las detectan y las acaban expulsando inmediatamente. Ya va a estar bien, mano, no te preocupes, mano. Al agarrar la respiración ya. Pero estos casos no desaniman a nadie. El goteo de los que cruzan la frontera no cesa. Donald Trump ha movilizado tropas en la frontera y ha decretado que los casos de petición de asilo se tramiten en México. Pero en los precarios campos de Tijuana se cree que cruzar a Estados Unidos puede ayudar a que estos procesos vayan más rápidamente, ya que suelen durar meses. Meses han tardado muchos en llegar desde Centroamérica y su determinación acumulada puede más que la burocracia. La mafia calabresa tiene un nombre temido en el sur de Italia, 'Ndrangheta. Importadores masivos de cocaína colombiana a Europa, sufre ocasionales golpes policiales en lo que parece ser una hidra a la que no le importa que le corten un tentáculo. Ha sido el caso en una operación judicial y policial europea en 4 países al mismo tiempo. Al menos 90 detenidos en una operación policial contra la mafia italiana 'Ndrangheta. En la llamada Operación Pollino, llevada a cabo en Italia, Holanda, Alemania y Bélgica, han sido confiscados miles de kilos de droga, según ha confirmado el organismo europeo de cooperación judicial Eurojust. Los países implicados han confirmado que en total la policía se ha incautado de entre 3.000 y 4.000 kilos de cocaína, 2 millones de euros y 140 kilos de pastillas de éxtasis.
Las investigaciones comenzaron en 2014 en 2 restaurantes italianos utilizados como tapadera en Holanda. A las sospechas de blanqueo de dinero siguieron las de fraude y una conexión con narcóticos. Entre los detenidos hay varios cabecillas de la organización mafiosa de Calabria. 'Ndrangheta está considerada la mafia más poderosa de Italia, por delante incluso de la Cosa Nostra siciliana. La organización criminal controla gran parte del comercio de cocaína en Europa, que importa de América del Sur a gran escala y que introduce a través de puertos holandeses, belgas y alemanes. Un carpintero holandés se lanza a construir un arca según las instrucciones bíblicas. No ha dudado en hacer réplicas de animales ni de ajustarse a las medidas marcadas. Dice que está dispuesta. Ahora solo le queda mirar al cielo y esperar. La Biblia como fuente de inspiración para hacer frente al cambio climático en su versión más apocalíptica. Un carpintero holandés ha seguido las instrucciones del Antiguo Testamento para construir una copia a tamaño real del Arca de Noé. Todo partió de una pesadilla en la que Johan Huiber vio cómo su país era devastado por un gran diluvio. En su opinión, el calentamiento global es real, aunque no cree que el responsable sea el ser humano. Todo empezó con Noé hace 4000 años y desde entonces el planeta se ha ido calentando más y más. Y lo mismo ocurre con el nivel de los océanos, que sigue subiendo. Hay un calentamiento global, no sé exactamente lo que ocurrirá en los próximos años, pero sin duda habrá inundaciones.